¿Qué harías si, en una noche sin luna, mientras el viento silba entre los muros de piedra de una vieja base militar, escuchas la risa de un niño, sabiendo que no hay niños allí? No es un eco cualquiera, no es el sonido lejano de un recuerdo. Es algo que corta el aire, que se cuela por cada rendija y que parece estar llamándote a ti. Francia, verano de 1944. Las tropas aliadas llevan semanas avanzando desde el desembarco, ocupando pueblos, trincheras y ruinas que el enemigo dejó atrás. Entre colinas verdes y campos aplastados por el peso de la guerra, hay una base, un caserón olvidado en las afueras de un pequeño pueblo, que se ha convertido en el nuevo punto de descanso para un destacamento exhausto. Las paredes, ennegrecidas por décadas de humedad, parecen contener un silencio pesado, salvo por ese susurro que nadie quiere reconocer haber escuchado primero. Las noches allí no son tranquilas. Los hombres, acostumbrados al estruendo de los cañones, se encuentran con un tipo distinto de amenaza, la que no puedes disparar, la que no puedes medir con el reloj militar. Afuera la bruma envuelve los árboles y se arrastra como un animal paciente. Adentro, la penumbra es tan espesa que cada paso parece resonar como una confesión. Es el tipo de escenario donde los cuentos de terror que escuchaste en la infancia comienzan a tomar forma, donde las historias de terror dejan de ser algo lejano y se convierten en un peso sobre el pecho. Al principio, los hombres lo atribuyen al cansancio, el estrés, dicen, demasiadas noches sin dormir, pero cuando varios coinciden en escuchar lo mismo, esa risa aguda, breve, siempre a la misma hora, el aire se llena de una incomodidad que no se disipa ni con el amanecer. Algunos intentan bromear, otros rezan en silencio, pero todos, incluso los más escépticos, comienzan a notar que el frío es más intenso en ciertos pasillos, que hay puertas que amanecen abiertas sin explicación y que los espejos, cuando te reflejan, parecen tardar un instante más de lo normal en devolverte la mirada. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? Ese instante en el que no sabes si lo que sientes es producto de tu imaginación o si, en realidad, hay algo más en la habitación contigo, algo que no ves, pero que sabe exactamente dónde estás. En esa base, la frontera entre la realidad y lo imposible empieza a desdibujarse, y cuanto más intentan ignorarlo, más fuerte parece hacerse la presencia. Un soldado asegura que escuchó pasos en la habitación contigua cuando todos dormían en el comedor. Otro jura que vio una sombra pequeña, demasiado pequeña para ser la de un adulto, cruzar el patio bajo la luz de la luna. Y siempre, en el centro de todo, la misma pregunta sin respuesta. ¿De quién es esa risa? Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte, porque esa risa no era un capricho del viento, ni una broma cruel de algún compañero. Lo que los soldados encontraron en las profundidades de aquella base no pertenecía a este mundo. Era una huella antigua, anclada a las paredes como un veneno invisible esperando a ser despertada. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia no se limita a un sonido en la noche. Es un relato que arrastra consigo ecos de guerra, secretos enterrados y un horror que no distingue entre soldados y civiles, entre vivos y muertos. La noche en que decidieron seguir ese sonido, adentrándose en las zonas de la base que nadie usaba, fue el momento en que la verdadera pesadilla comenzó. Y lo que vieron allí, bueno, esa parte, aún no la has escuchado. En el silencio húmedo de aquel pasillo, uno de los soldados juró sentir que algo le rozaba la espalda. No fue un contacto fuerte, apenas un roce helado, como si dedos invisibles intentaran empujarlo hacia adelante. La luz de la lámpara tembló, y con ella todos los rostros se tensaron. La risa volvió, más cercana, más definida. Ya no era un eco lejano, sino un sonido que parecía respirar junto a ellos. Es en este punto donde me pregunto qué sentirías, tú si estuvieras allí,
Si este tipo de relatos te atrapan, cuéntame en los comentarios qué parte te dejó pensando, o si alguna vez has sentido esa presencia que no puedes explicar. Leer tus palabras no solo alimenta esta comunidad que crece en la penumbra, sino que también me ayuda a saber que no camino solo por estos corredores oscuros. Dar me gusta a este video es como encender una vela en medio de este caserón. Su luz llega más lejos, atraviesa las paredes y hace que más personas encuentren estos cuentos de terror que compartimos aquí. Y suscribirte es quedarte conmigo en esta larga noche, asegurarte un lugar en cada nuevo relato que se abre paso entre las sombras. Tu presencia aquí mantiene viva esta oscuridad y ayuda a que más personas se adentren en estos relatos de terror, en estas historias de terror que parecen salir de los rincones más olvidados del mundo. Allí, en esa base, los soldados estaban a punto de descubrir que la risa no era lo más aterrador que se ocultaba en esas paredes, porque lo que aguardaba en la oscuridad aún no había mostrado su verdadero rostro. Afuera, el viento nocturno se colaba entre las rendijas como si llevara siglos esperando ese instante. Dentro, los hombres se movían con pasos medidos, tratando de no mirar demasiado tiempo hacia las sombras que se formaban en los rincones. No era un miedo explosivo, de esos que te sacuden el cuerpo y te hacen gritar. Era uno más lento, más íntimo, como una humedad que se instala en los huesos y te acompaña aunque cierres los ojos. La risa, que había comenzado como un eco incierto, ahora parecía tener dirección, como si alguien o algo se desplazara con ellos en ese recorrido incierto por la base. En el silencio, cada respiración adquiría un peso distinto. Los más jóvenes evitaban cruzar miradas, como si hacerlo fuera a confirmar que no estaban solos. Los veteranos, que habían visto demasiado para asustarse fácilmente, mantenían las manos cerca del fusil, pero con una tensión que no venía del enemigo habitual. Esto no tenía que ver con francotiradores ni emboscadas. Era otro tipo de guerra, una que no estaba en los mapas ni en los informes oficiales. Pocos días antes, el clima había sido un espejo roto de calma y violencia. Junio de 1944 había traído consigo la tormenta de acero y fuego del desembarco aliado, y con ella una cadena de decisiones que cambiarían el curso de la guerra. Desde las playas de Normandía, el avance se había extendido como un incendio imparable hacia el interior de Francia. Entre el caos, pueblos enteros habían sido tomados y liberados en cuestión de horas, y edificaciones que antes albergaban familias o estudiantes pasaron a ser puestos estratégicos. Saint-Clair era uno de esos lugares. Antes de la guerra había sido una escuela, con paredes claras y un patio lleno de risas infantiles. Pero los bombardeos alemanes, en un invierno especialmente cruel, la habían reducido a un esqueleto de piedra y madera calcinada. Las ventanas habían perdido el vidrio, y en los pasillos donde antes colgaban dibujos escolares, ahora solo quedaban manchas de humo y yeso desprendido. Para las tropas francesas y canadienses era una base perfecta, sólida, elevada sobre el terreno y lo bastante apartada como para vigilar sin ser fácilmente detectados. Pero no todos la veían así. Desde el primer día hubo murmullos entre los hombres, rumores que viajaban de boca en las noches sin guardia, cuando el fuego del campamento parecía encogerse y las palabras se decían casi en susurros. Se hablaba de una noche de invierno, meses atrás, cuando un bombardeo había alcanzado la escuela mientras aún estaba ocupada por civiles que no habían logrado evacuar. Decían que no hubo tiempo de refugiarse, que las aulas se convirtieron en trampas de humo y fuego, y que el suelo todavía guardaba marcas que ningún esfuerzo había logrado borrar. Algunos juraban que en ciertas madrugadas podía sentirse un cambio brusco en el aire al cruzar ciertos pasillos, como si se pasara de golpe de la tibieza a un frío que calaba la piel.
Otros afirmaban haber oído pasos pequeños, veloces, como si alguien corriera descalzo sobre las tablas, siempre justo fuera de tu alcance visual. Era en esos momentos cuando la risa aparecía, breve, casi tímida, pero lo suficientemente clara como para helarte el corazón. No era fácil descartar estas historias como supersticiones. En un frente donde la vida pendía de un hilo, la mente jugaba con lo que no podía controlar. Sin embargo, aquí la sensación era diferente. No se trataba de un miedo pasajero, sino de una presión constante, una presencia que parecía conocer los puntos exactos donde la mente humana se quiebra. Y en ese ambiente, cada soldado comenzaba a preguntarse en silencio qué parte de sí mismo iba a perder si seguía durmiendo entre esas paredes. Porque la guerra ya les había enseñado que no todo enemigo lleva uniforme y que algunas batallas comienzan mucho antes de que se dispare la primera bala. Y en St. Clair, entre escombros y murmullos, había algo esperando, algo que no se movía por instinto ni por hambre, sino por una verdad oculta que aún nadie se atrevía a nombrar. El capitán Henri Dumas conocía bien el peso de los lugares marcados por la guerra. Llevaba en la mirada esa calma extraña que solo tienen quienes han visto la línea del frente demasiado de cerca y que saben cuándo no gastar energía en lo que no pueden controlar. Caminaba por la base de St. Clair con la serenidad de un hombre que entendía el valor de cada silencio, incluso cuando ese silencio estaba lleno de algo que no podía explicar. Sus decisiones rara vez eran apresuradas, pero todos sabían que, si algo se desataba, sería él quien se mantendría firme cuando otros cayeran en el pánico. El sargento William Carter, en cambio, era la voz burlona que rompía la tensión. Canadiense, joven, con esa mentalidad de que todo problema tiene una solución lógica, siempre encontraba el modo de reírse de las historias que circulaban. Para él, la risa que algunos decían oír no era más que una corriente de aire, una casualidad acústica que encontraba eco en un edificio viejo. Su escepticismo era su armadura, pero también su punto ciego. Entre quienes menos podían ignorar lo que sucedía, estaba François Morel, un soldado francés que había crecido en un pueblo pequeño, rodeado de supersticiones y relatos antiguos. No necesitaba pruebas para creer. Las señales para él estaban en los pequeños detalles, la temperatura que bajaba sin explicación, las sombras que parecían moverse solas, las puertas que crujían a pesar de estar cerradas. Su abuela le había hablado de lugares donde la muerte dejaba cicatrices que no se borraban, y él estaba convencido de que St. Clair era uno de ellos. Michael O'Connor, otro canadiense, era todo lo contrario. Hombre pragmático, enfocado en las tareas del día, mantenía a raya cualquier pensamiento que pudiera desviarlo de la misión. Sin embargo, detrás de esa disciplina había un recuerdo que lo perseguía, algo que había visto en el frente, una imagen que prefería no describir, pero que a veces volvía a su mente en medio de la noche, mezclándose con los rumores de la base. Era como si St. Clair supiera qué pensamientos abrir para que el miedo se colara sin que él pudiera evitarlo. Y luego estaba Madeleine Roux, la enfermera que asistía a las tropas. No formaba parte de la cadena de mando, pero su presencia era esencial. Tenía un aire reservado, como si supiera más de lo que decía, y evitaba cruzar algunos pasillos al caer la tarde. Los soldados bromeaban diciendo que conocía la verdad oculta de la base, y aunque ella nunca lo confirmaba, sus gestos delataban que había escuchado, o quizás presenciado, algo que no quería compartir abiertamente. Los pocos que se atrevían a preguntar recibían siempre la misma respuesta. No todo lo que pasó aquí quedó registrado en los informes. En esa mezcla de personalidades y mentalidades, la vida en St. Clair oscilaba entre la rutina militar y un viaje constante por las sombras. Cada uno, a su manera, lidiaba con el impacto que el lugar ejercía sobre ellos.
no era solo un puesto de control, era un punto donde el tiempo parecía haberse roto, donde las revelaciones llegaban sin aviso y donde cada decisión, incluso la más pequeña, parecía empujar a todos hacia algo que ninguno comprendía del todo. Había noches en las que el viento se detenía de golpe, y en ese instante exacto, todos sabían que algo más estaba allí. Henry fingía no notarlo. Carter hacía un comentario para romper el hielo. Morell murmuraba una oración. O'Connor tensaba la mandíbula. Y Madeleine, siempre en silencio, miraba hacia el pasillo largo y oscuro, como si esperara que algo o alguien apareciera al final. Nadie lo decía en voz alta, pero todos entendían que la verdadera historia de St. Clair no estaba escrita en los papeles militares, sino en lo que se sentía cuando la noche caía por completo sobre sus muros rotos. Y esa noche ya había comenzado a desplegar su sombra. La noche en St. Clair tenía un peso que se acumulaba lentamente, como si cada minuto después del anochecer sumara una capa invisible de tensión sobre los hombros. Afuera, el aire húmedo se aferraba a la piel y apagaba cualquier olor de pólvora o metal, dejando en su lugar un aroma terroso, denso, que parecía emanar de los muros mismos. Adentro, la penumbra se expandía desde los rincones, borrando los contornos y convirtiendo cada puerta cerrada en una promesa inquietante. El capitán Dumas mantenía la rutina, pero en las miradas rápidas que lanzaba hacia los pasillos vacíos había algo más que disciplina. Un cálculo silencioso, como si estuviera evaluando qué tan profundo se extendía aquello que no podían ver. Carter, por su parte, seguía con sus bromas, aunque la risa le duraba menos de lo habitual. El eco de esas risas cortas quedaba flotando en el aire, encajando de forma extraña con los rumores que recorrían la base. Morell estaba más callado de lo normal, y O'Connor parecía medir cada palabra, como si supiera que nombrar ciertas cosas podía darles más fuerza. Madeleine se movía entre todos con la naturalidad de quien conoce cada grieta del lugar. Evitaba ciertos pasillos después de medianoche y nunca se quedaba sola en el ala este. No lo decía abiertamente, pero sus gestos hablaban de una verdad oculta, de algo que ya había presenciado antes. Los más atentos notaban que, cuando la luz temblaba o un sonido extraño rompía el silencio, ella no se sobresaltaba, simplemente escuchaba, como si estuviera reconociendo un patrón. A medida que las noches se sucedían, el ambiente se volvía más espeso. No era solo una sensación, había un impacto real en la mentalidad de la tropa. Algunos comenzaban a dormir menos, otros alargaban las guardias para no tener que cerrar los ojos en esos cuartos que, aún estando vacíos, parecían ocupados por algo más. Era como un viaje constante entre sombras, donde cada esquina podía ofrecer una revelación no deseada. Una madrugada sin previo aviso, el silencio se quebró con un sonido leve pero inconfundible. Pasos pequeños, rápidos, como si alguien se desplazara descalzo sobre la madera gastada. Carter estaba despierto, sentado en su litera, repasando una carta. Al principio pensó que sería Morell yendo al baño, pero la cadencia era distinta, demasiado ligera para un adulto. Se asomó por la puerta justo a tiempo para ver una sombra baja, cruzando frente a él, moviéndose hacia el pasillo lateral. No alcanzó a distinguir forma ni rostro, solo un desplazamiento fugaz que apagó cualquier rastro de burla en su expresión. Se levantó, avanzó con cautela y revisó cada rincón, pero no encontró nada. No había huellas en el polvo, no había puertas abiertas, ni siquiera corrientes de aire que pudieran justificar ese movimiento. Cuando volvió, el capitán lo observó en silencio, como si ya hubiera anticipado su reacción. Carter, sin su habitual tono sarcástico, solo dijo: no era un soldado. Más tarde, cuando la tensión se había asentado de nuevo en las paredes, Madeleine decidió hablar. No lo hizo en voz alta, sino en un susurro dirigido a un grupo reducido.
casi como si las palabras mismas pudieran atraer aquello de lo que hablaba. Contó que, antes de que ellos llegaran, un destacamento británico había ocupado la base durante algunas semanas. Los hombres, agotados y descreídos de cualquier superstición, comenzaron a reportar algo extraño. Una voz infantil que los llamaba por su nombre, siempre al caer la noche, siempre desde un lugar donde la luz no llegaba. Algunos, incapaces de resistir la curiosidad, siguieron aquella voz y regresaron distintos, no heridos, no enfermos, pero con una mirada vacía, como si hubieran dejado algo de sí mismos en la penumbra. Esa confesión, más que una advertencia, pareció sellar un cambio en la manera en que todos percibían el lugar. Ya no era cuestión de creer o no creer. Había un hilo invisible que unía cada sonido, cada sombra, cada historia, y ese hilo estaba tensándose. Lo que sea que caminaba en la oscuridad estaba más cerca de lo que nadie quería admitir. La noche en St. Clair se desplegaba como una sombra líquida, lenta y espesa, que parecía filtrarse en cada grieta del edificio. El aire, cargado de humedad y polvo, tenía un peso extraño, como si cada partícula arrastrara consigo fragmentos de algo que había ocurrido mucho antes de que ellos llegaran. Nadie lo decía en voz alta, pero la tensión era ya una presencia más en la base, un habitante invisible que conocía de memoria cada rincón. François Morel, que desde el primer día había sentido el lugar como una herida abierta, estaba de guardia aquella madrugada. El resto dormía o intentaba dormir, y el silencio era tan denso que hasta su propia respiración parecía ajena. Caminaba despacio, con el fusil colgado del hombro y la linterna apagada, confiando más en sus oídos que en sus ojos. No quería perturbar ese equilibrio extraño que había entre él y la oscuridad. Fue entonces cuando lo vio. A unos metros, en el umbral del ala destruida por los bombardeos, había una figura inmóvil. Era pequeña, demasiado pequeña para pertenecer a un soldado, un niño. Vestía pantalones cortos, una camisa gris deshilachada y tirantes, ropa de otra época, de un tiempo que no encajaba con el presente. El polvo le cubría el cabello y los hombros, y sus pies descalzos parecían hundirse levemente en el anzuelo. No se movía, no hablaba, pero su presencia era un golpe directo a la mente, una revelación que helaba la sangre. François no gritó, no quería asustarlo, o asustarse a sí mismo más de lo que ya estaba. Dio un paso lento hacia adelante, buscando algún gesto, alguna señal que le confirmara que aquello era real. El niño levantó la cabeza apenas, y fue entonces cuando François pudo ver sus ojos. No había brillo en ellos. Solo una mirada perdida, como si estuviera atrapado en un recuerdo que no terminaba de morir. La cicatriz en su frente era una línea oscura y profunda, casi negra, bajo la luz tenue que entraba por el techo derrumbado. Sus manos, abiertas y colgando a los lados, estaban ennegrecidas, como si el hollín se hubiera incrustado en su piel para siempre. François sintió que el aire se volvía más frío, un frío distinto, que no pertenecía a la madrugada ni al clima de Normandía. Era un frío que nacía de adentro, como si le atravesara el pecho y se extendiera por sus huesos. Decidió acercarse un poco más, pero no pudo dar más de 3 pasos, no porque algo lo detuviera físicamente, sino porque el niño comenzó a desvanecerse. No giró, no corrió, no se escondió, simplemente se deshizo en el aire, como humo que se disipa bajo una ráfaga de viento. En cuestión de segundos, el espacio que ocupaba quedó vacío, y el silencio volvió a instalarse, aún más pesado que antes. François permaneció allí, inmóvil, con la respiración acelerada. No estaba seguro de si lo que había visto era una aparición o un fragmento de su mente empapada de historias y miedo, pero el impacto era innegable. Miró el suelo, esperando encontrar huellas, algún rastro tangible, pero solo había polvo removido, como si un cuerpo real hubiera estado allí un instante antes. Cuando volvió al puesto, no dijo nada de inmediato.
El capitán Dumas notó su palidez y la forma en que apretaba la mandíbula, pero no lo presionó. Carter, sin embargo, lanzó una broma, y Morel, en vez de responder, solo lo miró con una seriedad que lo dejó sin palabras. Al final, esa madrugada, rompió el silencio con una frase que nadie olvidaría. El niño tenía una cicatriz en la frente y las manos negras, como si hubiera salido del fuego. Aquellas palabras no hicieron más que reforzar la idea que flotaba desde días atrás. St. Clair no estaba vacío. Lo que caminaba por sus pasillos no era producto de la imaginación, y esa presencia, ahora lo sabían todos, había decidido mostrarse. El relato de François se extendió por la base como un susurro que nadie quería escuchar, pero que todos terminaban oyendo. No había exageración en su voz, ni dramatismo forzado, solo un tono seco, firme, el de alguien que no busca convencer, sino advertir. Aquella descripción, la cicatriz, las manos ennegrecidas, quedó suspendida en la memoria colectiva, provocando que cada sombra adoptara una forma más amenazante, que cada crujido en la madera se sintiera como un paso contenido. El capitán Dumas, que hasta entonces había mantenido una postura distante, entendió que el momento de tomar decisiones había llegado. No era un hombre que se dejara llevar por supersticiones, pero la experiencia le había enseñado que en la guerra no solo se lucha contra lo visible. Llamó a Madeleine a su improvisada oficina, un rincón apartado donde el ruido del resto no podía filtrarse. Ella llegó con su andar sereno, aunque su mirada revelaba una resistencia silenciosa, como si supiera de antemano cuál sería la conversación. Dumas no rodeó el asunto. Le habló de la visión de Morel, de las coincidencias con los rumores previos y de la necesidad de comprender qué demonios estaba ocurriendo en St. Clair. Madeleine mantuvo el silencio durante unos segundos que parecieron más largos de lo soportable, y luego, como si soltar aquellas palabras implicara una deuda antigua, comenzó a hablar. Contó que la historia de la escuela no estaba en los informes que recibieron, porque no se trataba de un hecho militar registrado, sino de algo que muchos preferían no recordar. Meses atrás, en pleno invierno, un bombardeo alemán había alcanzado el edificio mientras aún estaba ocupado por estudiantes y maestros. No hubo tiempo para evacuar. Las aulas se convirtieron en trampas y el fuego devoró todo con una rapidez que no permitía rescates. Entre las víctimas había un niño llamado Julien. Tenía unos 10 años y la última vez que lo vieron estaba corriendo hacia el sótano, quizá buscando refugio. La explosión lo atrapó antes de que pudiera salir. Madeleine bajó la voz, como si temiera que las paredes pudieran escucharla, y agregó algo que hizo que el aire pareciera más denso. Incluso antes de que llegaran los canadienses, algunos soldados franceses juraron haber visto a un niño deambulando entre las ruinas. Lo describían con la misma precisión que François: ropa antigua, el rostro marcado por una cicatriz, las manos cubiertas de hollín. Lo más inquietante era que, según los relatos, siempre aparecía en el ala destruida y desaparecía sin dejar rastro, como si estuviera atrapado en un instante que se repetía sin fin. El capitán escuchaba en silencio, pero cada palabra de Madeleine parecía añadir una pieza a un rompecabezas que no quería terminar. No era solo una historia para asustar reclutas, había un patrón, una persistencia en los testimonios que no podía ignorar. Y si algo había aprendido en sus años de servicio, era que cuando un lugar conserva tanto sufrimiento, no importa cuántas veces cambie de manos, la esencia de lo que ocurrió allí permanece y se infiltra en la mente de quienes lo habitan. Al salir de la conversación, Dumas notó que el resto del destacamento lo miraba con una mezcla de curiosidad y temor. Sabían que había hablado con la enfermera, y aunque no preguntaron, la expectativa estaba en el aire. Esa noche, la base se sintió distinta, como si las paredes se hubieran inclinado ligeramente hacia adentro, escuchando.
Madeleine no volvió a mencionar el nombre de Julien, pero todos, incluso Carter, comenzaron a evitar el ala destruida cuando la luz caía. Era evidente que lo que caminaba por St. Clair no era un simple recuerdo, sino algo que había elegido quedarse. Y esa elección, aunque nadie lo dijera, tenía un propósito que todavía estaba oculto. La confesión de Madeleine dejó una huella invisible que se filtró en cada conversación, en cada mirada furtiva. Desde esa noche, el aire en St. Clair parecía más espeso, como si algo hubiera despertado, y ahora estuviera midiendo cada movimiento de quienes lo habitaban. No hizo falta que el capitán Dumas diera órdenes para que el ala destruida se convirtiera en territorio prohibido. Era un acuerdo tácito, una decisión compartida que nacía del instinto más primitivo, evitar lo que no se comprende, pero cuya presencia es imposible negar. Sin embargo, los límites físicos no detenían lo que ocurría. Fue al principio casi imperceptible, una puerta que amanecía cerrada cuando todos recordaban haberla dejado. Abierta, una lámpara que se balanceaba suavemente sin que hubiera corriente de aire. Carter, fiel a su papel de escéptico, bromeaba con que eran caprichos de un edificio viejo, pero hasta su sonrisa comenzaba a perder firmeza cuando los objetos se movían a plena vista. Una noche, frente a Morell y O'Connor, un vaso rodó por la mesa y se detuvo al borde, como si una mano invisible lo hubiera empujado con precisión. Nadie dijo nada, pero el silencio posterior fue más elocuente que cualquier comentario. Los murmullos llegaron después. No eran voces claras, sino susurros que se arrastraban por los pasillos vacíos, siempre demasiado bajos para entender, hasta que, en ciertas madrugadas, las palabras se definieron bien jouer. La frase, en francés infantil, se repetía como una invitación que no admitía respuesta. Morell fue el primero en reconocer la voz. No era la de un adulto, y tampoco sonaba como un simple eco. Era demasiado cercana, demasiado viva. Carter seguía resistiéndose a la idea de que aquello fuera algo más que sugestión, hasta que lo vivió en carne propia. En una noche fría, ya en su catre, sintió que el sueño lo arrastraba cuando una risa suave rompió la quietud de la habitación. No provenía del pasillo ni de la distancia. Estaba allí, a un par de metros dentro del cuarto. No se movió al principio convencido de que estaba soñando, pero el segundo sonido lo hizo abrir los ojos. Un tirón brusco en su manta, como si alguien pequeño, con la fuerza justa, intentara descubrirlo. Se incorporó de golpe, palpando la oscuridad, pero no encontró nada. El pulso le tardó minutos en volver a la normalidad, aunque ya sabía que algo había cruzado la frontera de su escepticismo. O'Connor, que solía observar más de lo que hablaba, también notó un cambio en la mentalidad de la tropa. El miedo ya no era exclusivo de los supersticiosos. Incluso los más duros caminaban más rápido por los pasillos, como si temieran que quedarse quietos demasiado tiempo permitiera que algo se acercara demasiado. La disciplina de la base comenzó a deformarse, no por desobediencia, sino por la influencia de una presencia que nadie podía nombrar sin sentir un nudo en la garganta. El incidente más inquietante ocurrió durante una guardia en la madrugada. Un joven soldado canadiense, nuevo en el destacamento, estaba apostado cerca de la entrada lateral. La noche estaba en calma, sin viento ni lluvia, cuando sintió un leve contacto en su mano izquierda. No fue un golpe ni un empujón, fue un agarre pequeño, tibio, como el de un niño que busca guía en la oscuridad. El soldado giró la cabeza con lentitud, esperando ver a algún compañero, pero lo que encontró fue el vacío. El agarre se soltó tan de repente como había llegado, y el frío que le recorrió el brazo lo hizo retroceder instintivamente. Abandonó su puesto sin pedir permiso, incapaz de explicar lo que había sentido sin que su voz temblara. A partir de entonces, la base dejó de ser solo un refugio en medio de la guerra
se convirtió en un escenario donde cada sombra parecía albergar un propósito, donde cada ruido podía ser el inicio de algo más. Y todos comprendían, aunque nadie lo dijera, que la línea entre la vigilia y lo imposible se estaba desdibujando demasiado rápido. Las noches en St. Clair ya no eran un intervalo entre jornadas de combate, sino un terreno impredecible donde la lógica comenzaba a perder terreno. La tensión se había instalado como un huésped permanente, moldeando la mentalidad de todos, incluso de aquellos que juraban no creer en nada que no pudieran tocar. Los incidentes se acumulaban y cada nuevo testimonio dejaba en claro que la actividad no solo crecía, sino que parecía responder a su presencia, como si una inteligencia invisible midiera el impacto de cada movimiento y eligiera el momento preciso para manifestarse. La tormenta llegó sin aviso, arrastrando un viento que golpeaba las ventanas como si quisiera arrancarlas de cuajo. El trueno resonaba sobre los muros, derruidos, y la lluvia golpeaba el techo de chapa como una ráfaga de metralla. Fue en medio de ese caos natural cuando se escuchó el sonido. 3 golpes secos, metálicos, provenientes del ala destruida. No eran producto del viento, tenían un ritmo, una intención. O'Connor y Carter se ofrecieron para revisarlo, quizá porque eran los únicos dispuestos a romper el pacto tácito de no adentrarse allí de noche. Linterna en mano, avanzaron por el pasillo que conducía a la zona devastada. Cada paso levantaba un polvo fino que parecía aferrarse al aire, y el olor a madera húmeda se mezclaba con algo más denso, como hierro oxidado. La tormenta afuera quedaba amortiguada por el silencio pesado del interior, y el eco de sus botas sonaba fuera de lugar, como si invadieran un espacio que no les pertenecía. Al llegar al umbral, lo vieron. Entre los restos calcinados y el marco de una puerta medio caído, estaba el niño, Julian, inmóvil, con el mismo pantalón corto gris, la camisa desgastada y la piel salpicada de polvo. Los ojos, vacíos pero fijos, no parpadeaban. Carter sintió un impulso extraño, una mezcla de curiosidad y algo parecido a compasión, y dio un paso al frente. ¿Estás perdido?, preguntó con una voz que no sonaba como la suya. Julian no reaccionó de inmediato. Luego, con un movimiento apenas perceptible, inclinó la cabeza y murmuró algo que solo el silencio absoluto pudo permitirles escuchar. «No puedo irme. Ellos siguen aquí». La frase se quedó suspendida en el aire como una verdad oculta, densa, cargada de un significado que ninguno de los dos podía comprender del todo. Antes de que Carter pudiera responder, el niño comenzó a desvanecerse, deshilachándose como humo en una corriente invisible. Y entonces ocurrió. Un estallido seco, brutal, retumbó por todo el ala destruida, tan real que ambos instintivamente se cubrieron como si esperaran el impacto. El suelo tembló levemente, y el aire se llenó de un olor intenso a humo y pólvora fresca, un aroma tan vivo que parecía arrancado directamente del momento del bombardeo. Carter miró a O'Connor y el canadiense, que siempre mantenía una calma férrea, tenía el rostro tenso, los músculos listos para moverse. No había duda, no era un simple recuerdo, no era un truco de la mente. Algo en aquel lugar tenía la capacidad de arrastrarlos hacia un instante congelado en el tiempo, obligándolos a sentirlo como si estuviera ocurriendo en ese mismo segundo. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero en ese pasillo, la sensación era que las paredes se cerraban sobre ellos, que cada piedra y cada fragmento de madera guardaban una memoria capaz de revivir sin aviso. Julian había dejado más que su imagen, había dejado una advertencia, y aunque ninguno lo dijo, ambos entendían que ellos, quienes quiera que fueran, no se habían ido. El estallido aún resonaba en sus oídos cuando O'Connor y Carter retrocedieron por el pasillo con la sensación de que cada paso los alejaba de algo que, a pesar de no poder ver,
Seguía observándolos. El aire denso a humo y pólvora se fue disipando lentamente, como si el edificio expulsara un recuerdo que había guardado celosamente durante años. Afuera, la tormenta golpeaba sin piedad, pero dentro, el verdadero peso estaba en la conciencia de ambos. Julien no había sido solo una visión pasajera, sino un vestigio de algo más grande, más profundo, que todavía se mantenía anclado a ese lugar. Cuando informaron lo sucedido, el capitán Dumas escuchó sin interrumpir. No mostró sorpresa ni incredulidad. Simplemente asimiló cada detalle, como si esas piezas encajaran con algo que él ya había empezado a sospechar. Esa misma noche, cuando el resto de la base dormía o fingía dormir, tomó una lámpara de aceite y se dirigió al ala destruida. No llevaba compañía, quería sentir el lugar sin filtros, sin la mirada nerviosa de los demás. La lluvia había filtrado un olor a tierra mojada entre las paredes calcinadas. Avanzó con calma, apartando tablones y restos de piedra, hasta llegar al punto exacto donde Carter y O'Connor habían descrito la aparición. Allí, bajo una capa de polvo y fragmentos de ladrillo, algo sobresalía, la esquina descolorida de un cuaderno. Dumas lo desenterró con cuidado, como si temiera romperlo. El cuaderno estaba cubierto de polvo y humedad, las hojas onduladas y frágiles. Al pasar las primeras páginas, encontró dibujos infantiles, garabatos de casas, árboles, figuras humanas con sonrisas amplias, todos trazados con lápiz y carbón. Algunos dibujos tenían anotaciones cortas, frases que parecían parte de juegos o recuerdos. Sin embargo, hacia el final, la letra se volvía temblorosa, irregular, como si la mano que escribía estuviera asustada o cansada. La última página tenía manchas oscuras de tierra y polvo, y solo una frase escrita con trazo inseguro. El ruido es fuerte, pero mamá me dijo que no salga. Estoy en el sótano. Tengo frío. Dumas cerró el cuaderno con un gesto lento. No era solo un hallazgo físico, era una revelación íntima, una verdad oculta que transformaba por completo la percepción del lugar. Julien no era un mito de pasillo, ni una invención para asustar reclutas. Había estado allí y su historia había quedado atrapada entre los muros, esperando ser contada. Al amanecer, el capitán reunió a unos pocos hombres y les dio una orden que no admitía discusión: preparar un pequeño entierro simbólico detrás de la base en el jardín descuidado que apenas sobrevivía a los inviernos. No había restos físicos que sepultar, pero el cuaderno sería colocado dentro de una caja de madera envuelto en un paño limpio. Madeleine estuvo presente y su mirada, mientras la caja era cubierta de tierra, tenía la calma triste de quien sabe que, a veces, los vivos deben dar cierre a las historias de los muertos. Ese día, la atmósfera de la base cambió, no de forma abrupta, sino como cuando la niebla empieza a levantarse y deja ver contornos antes ocultos. Las puertas dejaron de cerrarse solas, los objetos permanecían en su sitio, y las noches, aunque frías, ya no parecían cargadas de esa tensión invisible que las había marcado durante semanas. Sin embargo, nadie se engañaba del todo. La transformación del lugar no significaba un olvido completo. Con el tiempo surgió un nuevo rumor, uno más suave, casi melancólico, que en las noches de niebla espesa, cuando el viento acariciaba las ruinas y el silencio cubría el jardín trasero, podía escucharse a lo lejos una risa infantil, breve y ligera, como si alguien, por fin, jugara en paz. Con el entierro simbólico, St. Clair pareció exhalar por primera vez en mucho tiempo. No fue un cambio abrupto, ni un milagro repentino, sino una transformación silenciosa que se filtró en cada rincón. Los pasillos que antes parecían apretar el pecho comenzaron a sentirse más amplios, como si la sombra que los ocupaba hubiera decidido retirarse. Incluso los más incrédulos reconocieron, aunque fuera en silencio, que algo se había liberado aquella mañana. El capitán Dumas
Pese a su sobriedad habitual, no dejó de visitar el pequeño jardín trasero. Lo hacía solo, sin compañía, permaneciendo unos minutos frente a la tierra recién removida. Nunca decía qué pensaba en esos instantes, pero quienes lo observaban desde lejos notaban en su postura un respeto absoluto, casi una reverencia. Madeleine, por su parte, parecía más ligera en sus movimientos, como si haber contado la verdad oculta que guardaba desde hacía tanto tiempo le hubiera quitado un peso invisible. Aún así, la base conservaba cicatrices. El eco de los días anteriores no desapareció por completo. Permanecía como un recuerdo latente, un murmullo que podía sentirse si uno prestaba suficiente atención. Algunos soldados aseguraban que, en las madrugadas envueltas en neblina, al pasar cerca del jardín, escuchaban una risa lejana, infantil, tan suave que era imposible saber si venía del aire o de la memoria. Nadie intentaba seguirla, y tal vez por eso la paz lograda se mantenía intacta. Carter evitó, durante semanas, hablar de lo que había visto junto a O'Connor en el ala destruida, pero con el tiempo reconoció que ese momento había dejado un impacto duradero en su mentalidad. No lo convirtió en creyente, pero sí en alguien que entendía que la guerra no solo se libra contra enemigos de carne y hueso. Morrell, en cambio, reafirmó lo que siempre había creído, que ciertos lugares guardan energías capaces de cruzar cualquier frontera del tiempo. St. Clair volvió a su rutina militar, pero ya no era la misma. Las guardias se hacían con menos tensión, los murmullos nocturnos cesaron, y las habitaciones recuperaron una calma que nadie recordaba haber sentido desde su llegada. Sin embargo, en la mente de todos persistía una revelación difícil de ignorar, que había sido necesario un acto de humanidad y no de fuerza para restaurar el equilibrio. La historia de Julien quedó entre ellos, sin llegar a los informes oficiales ni a los oídos de mandos superiores. Era un relato que solo compartían en conversaciones bajas, junto al fuego, cuando la noche caía y el sonido distante del viento les recordaba que no todas las batallas se libran con armas. Había una enseñanza silenciosa en lo ocurrido, una verdad que se colaba entre las sombras. A veces, para cerrar un conflicto no basta con vencer, sino con comprender lo que se quedó atrás. En ese terreno marcado por la tragedia, los hombres aprendieron que algunos fantasmas no piden venganza ni buscan provocar terror, simplemente esperan ser reconocidos. Y aunque Julien ya no aparecía entre los escombros, todos sabían que su historia permanecería unida a la de St. Clair, como una advertencia y un recordatorio de que la guerra deja huellas más profundas que las visibles en la piedra y el metal. Ese entendimiento, más que cualquier victoria, fue lo que cambió la forma en que miraban el lugar y la forma en que miraban la guerra misma. Y así, entre las ruinas de St. Clair, aprendimos que no todos los fantasmas de la guerra llevan uniforme ni caen en combate. Algunos son inocentes, atrapados en un instante que se repite una y otra vez, esperando que alguien los escuche. Historias como esta son las que mantienen viva la esencia de este canal, un espacio donde la memoria, el misterio y las sombras de la Segunda Guerra Mundial se entrelazan para revelar aquello que rara vez se cuenta. Si has llegado hasta este punto, me gustaría que lo dejaras marcado en los comentarios con una frase que solo quienes conocen el final entenderán. Estoy contigo hasta el final. Es una forma de saber que hemos recorrido juntos este viaje entre sombras y de que esa conexión que nace en cada relato sigue creciendo. Un me gusta a este video es como encender una pequeña luz en medio de tanta oscuridad. Ayuda a que estas historias encuentren más oídos dispuestos a escuchar y a que podamos seguir explorando los rincones más inquietantes de la historia. Y si sientes que este tipo de relatos es tu refugio, suscribirte será tu pase.
para seguir adentrándote en ellos, siempre con la certeza de que la próxima historia ya está esperando. Aquí, en este rincón, las batallas no siempre se libran con fusiles, y lo que queda después, a veces, es lo que más merece ser contado.